Saludos comunidad BNS, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de las creencias limitantes y también me gustaría recomendarles este libro que se titula Cómo cambiar creencias con la PNL y es de Robert Dills. Es un libro que ya he leído al menos 2 veces porque siempre queda como esa reflexión, esa a veces duda, en donde estamos depositando nuestras expectativas con respecto a las creencias. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Este autor me gusta mucho el sentido en el que escribe, creo que es muy claro, pero hay sobre todo un esquema muy lindo que nos presenta casi al inicio. Me gustaría retomar un ejemplo como docente que a veces buscamos respuestas ante las dificultades de los niños, ante, por ejemplo, alguna situación que presentan, y de ahí vamos a hablar, porque nuestro lenguaje tiene que ver con todo. Nosotros cómo presentamos al niño esa dificultad va a depender mucho de cómo le estamos introyectando esa seguridad o falta de seguridad ante ciertas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Robert Dills nos dice que esta naturaleza de las creencias tiene que ver con varias cosas, tiene que ver desde nuestra identidad, desde los valores, de las aptitudes, conductas y el entorno. Vamos a pensar, por ejemplo, que un niño no sabe leer y no sabe escribir. Tal vez este niño ya es de una edad avanzada, vamos a pensar que está en tercer año de primaria. Entonces, depende mucho cómo nos acerquemos a él. Tenemos que poner mucho cuidado en las palabras que ponemos en nuestros labios, porque justamente como aquí dice PNL, estamos programando sin darnos cuenta a veces a estos niños ante sus propias conductas, sus propios situaciones, cómo van a resolver esas situaciones si nosotros no les damos esa seguridad. Vamos a pensar en este ejemplo que decíamos, no sabe leer y no sabe escribir. Ok, uno como maestro pudiera decir a lo mejor que está digamos, el problema está en el entorno, es decir, que no se le ha enseñado bien, que no se le ha estimulado bien, pero tiene que ver con nuestras palabras, es decir, no, por ejemplo, no tiene las herramientas básicas para este aprendizaje porque le faltó estimulación en la psicomotricidad fina, y por eso es que el niño no sabe leer y escribir, ¿ok? Esto aquí lo estamos traspolando hacia el entorno. Otro ejemplo sería hacia la conducta. El niño no sabe leer y escribir y le estamos diciendo que es una conducta que no sabe hacer, pero que en el mismo verbo de que no sabe, estamos dando por hecho de que pudiera ser que si se le estimula, si se le ayuda, podría lograr aprender a leer y escribir, es decir, lo puede realizar, es una conducta que se puede aprender. En otro momento podemos hablar de las actitudes, es decir, cómo esa actitud del niño no quiere aprender a leer y escribir, y a veces ahí comenzamos a poner estas trabas a los niños porque le empezamos a decir, es que yo ya le enseñé, es que yo ya le dije, pero él no quiere, ya se le dijo y cuántas veces, y eso lo podemos escuchar en infinidad de ejemplos, no nada más para la lectura y escritura. Me ha tocado escuchar también a padres de familia, madres que dicen, no quiere, yo ya le dije, pero no quiere. Ahí estamos hablando de un problema o una situación de actitud. Ahora podemos situar también en los valores de creencias, es decir, nos podemos centrar aquí en la parte de valores, hasta dónde es importante o no para el niño y para su entorno el que aprenda a leer y escribir. Por ejemplo, la mamá o el papá podría decir, bueno, no importa
si aprendes a leer o escribir, lo importante es que vayas a la escuela y te diviertas. Estamos hablando de que hay un juicio de valor de lo que es importante o no. O por el contrario, decir, es muy importante que aprendas a leer y escribir, pero bueno, en eso consiste qué valor le damos a lo que está pasando. Entonces ahí podríamos hablar un poco acerca de que la creencia se encuentra en el valor. Y finalmente, cuando hablamos de la identidad, que a veces solemos confundir, y eso es lo más importante, que pongamos mucha atención. Cuando comenzamos a poner las etiquetas, ya estamos hablando de identidad. Y aquí vamos a subrayar así, con rojo, identidad. Las creencias pueden ser parte de la identidad, pueden crear identidad, porque aquí ya venimos a escuchar palabras que ya son más difíciles de quitar, así, de borrar, ¿verdad? Porque ya marcan las emociones de los niños. Por ejemplo, en lugar de decir que es el entorno, que a lo mejor no se le está enseñando de una forma adecuada, que no es el método, que no es su estilo de aprendizaje, que a lo mejor el niño es visual y le están enseñando de forma kinestésica. Más allá de todo esto, de que toda la forma que venimos viendo de dónde depositar las creencias, cuando hablamos de identidad, ahí sí ya es un poco más difícil de rescatar y de borrar esas etiquetas, porque eso es parte de la identidad que a veces se va formando sin darse cuenta, ¿no? Y eso, bueno, es algo muy importante que rescatemos, que cuando nosotros tratemos de ayudar al niño, en lugar de decirle eres tal o no sabes o eres un tonto o algo, pues tratemos mejor de centrarnos en que eso que no está realizando no tiene que ver con él, no tiene que ver con de su forma de ser, sino que tiene que ver con algo que no ha aprendido y que por supuesto pueda hacerlo con el apoyo debido y con el método idóneo para ello. Entonces lo primero que yo siempre les digo es quitar las etiquetas de que un niño es de tal modo o de cual, porque también es importante reconocer la parte de la plasticidad cerebral. No podemos decir este niño es así y listo, así va a ser toda su vida. Por supuesto que no, todos los seres humanos somos cambiantes y vamos adaptando cierta información, diría por ejemplo Piaget en su teoría de asimilación y acomodación, en donde vamos integrando información nueva. Aquí me gusta mucho esta parte de asimilación y acomodación, hago un paréntesis, con un ejemplo que él mismo ponía, Piaget, en donde decía que había un niño, no recuerdo si eran 2, 3 años, que estaba, él tenía, digamos, integrada la información sobre los perros. Él sabía, conocía, los perros tienen 4 patas, su cola, son animalitos, pero de repente en la televisión se encuentra viendo un canguro, que para él era una información nueva porque nunca había visto ese animalito. Entonces, en su cabeza logra diferenciar y decir, no, no es un perro. Y entonces cuando el adulto viene, por eso es importante el lenguaje, es el papel de el otro con mayúsculas, que siempre nos decían, ¿no? El otro con mayúscula, que es el ser social, quien te dice que puede ser puede tener esta función cualquier persona, no necesariamente un adulto, puede ser un primo, un amigo, un hermano, etcétera. Cuando el lenguaje viene a decirle, no, no es un perro, es un canguro, ahí logra él entonces asimilar esta información. Eso que está integrando ahora como no es un perro, entonces integro a mi mente esta nueva información, es un canguro. Ese es el proceso de acomodación, en donde ahora ya con esta nueva información voy a poder hacer nuevas conexiones con estas, formar nuevos aprendizajes. Entonces, un poco de ahí la plasticidad cerebral, en donde
vamos a ir conectando ciertos aprendizajes con nuevos, los vamos a ir integrando, los vamos a ir acomodando, y por eso es que se habla de esta plasticidad cerebral que vamos a ir integrando para poder desarrollarnos, desenvolvernos con nuestro contexto de una mejor forma. Por eso es importante que quitemos todas las etiquetas que tengamos de los niños, incluso si son buenas. Digo, aquí habríamos que cuestionarnos un poco, porque a veces también las etiquetas buenas pudieran generar un peso hacia los niños. Es decir, tú siempre has ido en la escolta, tú siempre has sacado beca, tú siempre... Los niños también eh, tienen esa libertad, ese derecho, son seres humanos también, en donde eh, podrían a lo mejor equivocarse o no tener una respuesta correcta. O sea, también tenemos que comenzar a pensar de una manera más empática hacia ellos y darles como esa pequeña libertad de sentirse tranquilos en caso de que a veces pudieran tener algún tropiezo o alguna dificultad. Acordémonos también de que, bueno, incluso los mejores científicos han tenido estos fallos, estos errores que al final les han permitido crecer y aprender. Entonces, volviendo un poco a esta parte de las creencias, cómo cambiar las creencias con la PNL, bueno, pues aquí en mi reflexión sería que nos permitiéramos comenzar a pensar de un modo distinto, de que a veces las dificultades no tienen que ver con el niño, sino con diferentes cosas que pueden ser con el método, con el contexto, tal vez con la paciencia, pero tratemos de eliminar todas aquellas etiquetas que nos dan por hecho de que el niño es de determinada forma y no darles esa oportunidad de hacer un cambio, porque un cambio de creencia se da con la evolución justamente a partir de un evento extraordinario en donde el niño justamente hace este movimiento de asimilación y acomodación. Hasta aquí de este video y nos vemos hasta la próxima.